porque tenemos que hablar de un tema de urgencia. ¿Y por qué? Porque la salud mental está en urgencia. Hoy, lamento ser el ave mal agüero, pero no tenemos buena nueva. Hoy venimos a hablar de algo incómodo. Esta charla busca que pisemos la realidad y hablemos realmente de salud mental. ¿Sabía usted que al año se suicidan más personas de las que mueren por cáncer? ¿Sabían que la cantidad de accidentes o episodios cerebrovasculares ha aumentado un 67% nada más en el territorio venezolano? Y que ese porcentaje principalmente está en adultos jóvenes menores a 40 años. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿hace falta hablar de salud mental? Creo que sí, ¿verdad? Y desde el miércoles de cenizas hasta el último día del año vamos a estar hablando de salud mental, porque tenemos que ser multiplicadores de la información que recibamos acá. La bienvenida a la doctora Doralisa Rangel y al psicólogo, el licenciado Juan Manuel Hernández, que nos van a venir a exponer acá un tema importantísimo sobre la salud mental dentro de la campaña Compartir de Cáritas, que corresponde al lema Sanar la herida, abrazar la vida. Bueno, vamos a comenzar desde una vez. Aquí, licenciado. Bienvenidos, muy buenas tardes. Reciban un afectuoso saludo de la diócesis de Acarigua-Araure en su programa de Cáritas. Nuestro programa de la campaña Compartir tiene 44 años tocando temas que están generando heridas en los seres humanos y siempre vamos a todas las parroquias. Nuestra diócesis tiene 26 parroquias. Esta charla en el convenio con la Universidad Nacional Yacambú, nacional no, porque es una universidad privada, está representada por el coordinador de la Escuela de Psicología, el licenciado Juan. Es muy importante que todos sepamos que la campaña Compartir el año pasado y este año, por las situaciones difíciles que está pasando desde hace 26 años nuestro país, entonces se está trabajando 2 años seguidos para la salud mental, porque todos nos preocupamos y nos ocupamos de la salud física, pero de la salud emocional, de la salud mental, nos ocupamos muy poco, hasta que las cosas se hacen graves. Por lo tanto, esta conferencia tiene como propósito que cada uno como prójimo nos ayudemos, nos acompañemos y como hermanos estemos en redes comunitarias ayudándonos para que haya salud mental. Entonces, todas las preguntas que ustedes quieran hacer al final, el licenciado Juan se las puede contestar. Estamos con diferentes conferencias. Hay una que se llama Salud Digital, Higiene Digital, por la dependencia que tienen no solo niños, sino adultos y ancianos de las redes, que ha acabado con las relaciones familiares, porque ya todo el mundo se comunica con el teléfono. Tenemos otra que se llama Amor Propio, que yo ya le dije a Marina, para ver cuándo la damos aquí. Esa ya se ha dado en varias parroquias, porque tenemos que amarnos nosotros para poder dar amor y llevarnos por el primer mandamiento de Dios nuestro Señor, que es amar a Dios, amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que no podemos vivir la otra vida de otras personas si realmente no respetamos y vivimos nuestra vida para tener salud mental. Dios me los bendiga. En la diócesis estoy a la orden. Yo coordino 2 programas en la diócesis, el de salud mental, que es en la campaña Compartir este año, y el de agroecología integral, el de ecología integral, que todas las parroquias tienen que tener una comisión de ecología integral para velar por nuestro ambiente, porque todos somos ambiente.
Así que estamos a la orden. Cualquier duda por allá, ustedes se comunican y serán atendidos. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Principalmente agradecido por el hecho de que ustedes estén acá el día de hoy, esta tarde, que no hay misa, que no hay un compromiso con la iglesia y sin embargo estamos acá escuchando algo que es importante para todos. ¿Y por qué es importante para todos? Porque tenemos que hablar de un tema de urgencia. ¿Y por qué? Porque la salud mental está en urgencia. Explicando un poco lo que es la campaña Compartir, no solamente es Cáritas con la Universidad Yacambú, es Cáritas directamente con el Colegio de Psicólogos del Estado Portuguesa en este momento y a lo largo de este mes y desde el miércoles de cenizas hasta el último día del año vamos a estar hablando de salud mental. Este es el segundo año consecutivo que estamos hablando de salud mental. Y hoy no solamente vengo acá como psicólogo y como coordinador de la Universidad Yacambú, sino también como docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela, de la UBB, porque quienes me acompañan son mis estudiantes de cuarto año de la carrera de psicología, quienes van a conversar con nosotros. Y les recordamos perfectamente que esto no es simplemente una charla y listo. Esto es algo un poco más dinámico, esto es experiencial. ¿Por qué? Porque tenemos que ser multiplicadores de la información que recibamos acá. Así que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, no se queden con ella. Así que por favor, atentos y espero que disfruten esta primera parte de nuestra conversación. Buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Adamaris Marcano, somos estudiantes de psicología de la UBB, estamos en cuarto año y bueno, primero que nada agradecerles por darnos la oportunidad de compartir con ustedes esta información tan importante que es un tema de riesgo en la actualidad. Les vamos a hablar sobre los vínculos saludables y las relaciones parasociales. ¿Qué son los vínculos saludables y cómo podemos identificarlos? Los vínculos saludables se definen como relaciones interpersonales en donde se promueve el bienestar integral, la seguridad emocional y el desarrollo de la autonomía de todos los involucrados en esta relación. Se fundamentan en pilares innegociables como el respeto mutuo, la confianza profunda, la reciprocidad en el cuidado y una comunicación asertiva en donde se pueden expresar necesidades y sentimientos de manera libre sin tener limitación. Estos vínculos saludables, los podemos identificar a través de la observación. ¿Cómo podemos hacer eso? Primero tenemos que asegurarnos de que en nuestras relaciones interpersonales no existan inequilibrios en el poder, es decir, que no haya sumisión y no haya como que una autoría con nuestras personas cercanas. Además de que las relaciones se deben basar o fundamentar en una base segura en donde exista el apoyo mutuo para el crecimiento personal y no la limitación. ¿Qué son las relaciones parasociales y cómo podemos evitarlas? Las relaciones parasociales son fenómenos psicológicos en donde un espectador desarrolla un lazo afectivo, ya sea de lealtad o de intimidad alusoria, con una figura mediática. ¿Qué es una figura mediática? Una figura mediática puede ser un artista, un influencer, un youtuber o incluso un personaje ficticio, sin que exista alguna interacción real o un conocimiento mutuo. Este tipo de relaciones son estrictamente unidireccional, es decir, el espectador invierte tiempo y energía emocional en una persona que en esencia es un desconocido y que está proyectando una imagen curada y que no es real. Es fundamental que para evitar o regular este tipo de relaciones conozcamos sobre la alfabetización mediática, que es básicamente informarnos sobre si una información es real en las redes sociales antes de creerla. Comprendiendo que el contenido digital es un producto que está diseñado para generar engagement y no para ofrecer una amistad real. La admiración y la dependencia.
y el impacto de los influencers en la autopercepción juvenil. La transición de la admiración de un influencer hacia la dependencia tiene un impacto fundamental, ya que esto altera completamente la percepción que tienen sobre sí mismos los adolescentes y cómo estos mismos crean su personalidad y sus características, ya que puede ocurrir que cuando un adolescente admira una figura digital, internaliza sus estándares de éxito, de belleza y los estilos de vida de esta persona como la única verdad válida y real. Y esto puede derivar a la dependencia de su aprobación indirecta, lo que puede hacer que se sienta insatisfecho con su propia vida. El impacto de los influencers en la autopercepción de los jóvenes tiene un peso significativo, ya que esto hace que los jóvenes se autoevalúen bajo una lupa de constante comparación con una realidad que no existe, que está altamente editada y llena de filtros. Además de que esto genera una autocrítica feroz y sentimientos de insuficiencia con la sensación de que su yo real nunca va a ser suficiente. Gracias. Lo dejo con mi compañera Carmari García. Buenas tardes, gracias a todos por recibirnos hoy. Como ya mencionó mi compañera, me llamo Carmaris García, soy estudiante de Psicología del 4º año de la Universidad Bolivariana de Venezuela y para continuar con el tema, quisiera hablarles un poco sobre los efectos negativos principales que tienen estos no identificar los vínculos saludables y las relaciones parasociales a tiempo. El consumo de contenido digital sin un filtro crítico conlleva efectos negativos graves, entre los que destacan mucho lo que vendría siendo la distorsión de la imagen corporal, que suele estar vinculada a trastornos de la conducta alimentaria, como bien puede ser bulimia o anorexia. También el aumento de la ansiedad social, la depresión por comparación y la pérdida de habilidades para la interacción cara a cara. También esta exposición constante a un contenido de gratificación instantánea y a unas vidas que parecen o aparentan ser perfectas, reduce la tolerancia a la frustración a los jóvenes. No obstante, existe una vertiente de contenido positivo cuando se seleccionan comunidades que pueden ser, que fomenten valores constructivos, ya bien puede ser, como lo dice ahí, la divulgación científica, la concientización sobre la salud mental, el activismo ambiental, el aprendizaje de nuevas habilidades, entre otro tipo de contenido que pueden favorecernos a nosotros y desarrollar nuestras capacidades y habilidades. En este sentido, los influencers pueden actuar como catalizadores del cambio social y fuentes de inspiración legítimas, siempre y cuando su mensaje sea expresado de una buena manera y clara. También que promueva la aceptación hacia la diversidad y que le enseñe a sus usuarios que deben mejorar su vida o su presente para no tratar de escapar de ellos de una manera donde se exprese una imitación vacía hacia estos influencers que vemos en redes o que consumimos, que no dan un mensaje positivo hacia nuestras vidas. También tenemos límites de la intimidad digital, donde es muy importante para todos nosotros establecer estos límites. ¿Por qué? Porque es un acto de preservación mental que consiste en determinar qué aspectos de nuestras vidas deben mantenerse en privado y que deberíamos compartir, qué es lo adecuado que debemos compartir en redes sociales para que otras personas nos vean. O no queremos ser un ojo público y dar de qué hablar, siendo que nuestra privacidad, tenemos un derecho a la privacidad y a guardarnos cosas, teniendo en cuenta de que no siempre debemos exponer lo vivencial, no siempre debemos exponer aquello que nosotros vivimos el día a día, siempre y cuando sea algo sano, algo que nosotros decimos como, sí, ok, voy a compartir esto, voy a dar un mensaje, voy a transmitirlo. Entre estos límites son esenciales para evitar la dependencia excesiva, ya que impiden que la validación externa sea el motor principal para la toma de nuestras acciones y decisiones. Entre ellos es vital aplicar el derecho a la desconexión, donde podemos silenciar las notificaciones, podemos evitar el uso de redes sociales en momentos de vulnerabilidad emocional y ser selectivos con la información personal que compartimos. Asimismo, debemos reconocer que no todo lo que vivimos debería ser publicado
para que sea examinado o validado por otras personas. Ya que al proteger nuestra privacidad gestionamos de forma consciente lo que vivimos, lo que aprendemos y lo que podemos transmitirles a otros. Fortalecemos también nuestra capacidad de autodeterminación, asegurándonos de que nuestra vida offline se dicte a nuestras prioridades y no a la presión social. El mensaje que nosotras queremos transmitir con esto no es que nos desconectemos de las redes sociales o que nos alejemos de ella completamente, sino que aprendamos a identificar estos vínculos saludables y aprender a evitar las relaciones parasociales, porque como ya lo comentó nuestro profe Juan, el licenciado, esto es un tema de bastante riesgo que debemos tomar en cuenta, muchísimo más importante en cuanto a los jóvenes, ya que ellos tienen esta percepción de que todo tienen que publicarlo, todo tienen que compartirlo, porque necesitan una validación externa, aquello que les da like, donde les comentan, y ellos sienten como esa gratificación instantánea de que lo están haciendo bien. Cuando nosotros deberíamos identificar en nuestras casas estos vínculos saludables. ¿Para qué? Para que ellos nos busquen esa validación externa o ese acompañamiento que ellos necesitan en unas relaciones parasociales que les brindan otras personas que muestran su vida a través de apariencias engañosas, donde ellos creen que todo es perfecto, pero realmente no es así porque, bueno, sabemos que en esta vida nada es perfecto. Aparte de Dios, claro. Con esto queremos finalizar. Muchas gracias por su atención. Agradecidos por esta información que es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque a veces vemos en las redes sociales esa vida perfecta, esa mamá que se levanta a las 5 de la mañana totalmente maquillada, a hacer el desayuno, dejar a sus muchachos en la escuela, volver a hacer 17,000 cosas, ir al gimnasio, ir a yoga, ir a esto, y luego se acuestan y a las 8:30 acostarse a dormir con ya los niños dormidos. Y nosotros como que, ajá, pero ¿de qué país es esa mamá? O sea, ¿de qué mundo es esa madre? Entonces, a veces nos dejamos llevar por la imagen de las redes sociales cuando la realidad sabemos que es otra, es totalmente distinta. Ok. Lo dijimos al principio de esta conversación y usualmente dentro de este campo de religioso siempre tenemos el hecho de que vamos a compartir la buena nueva, ¿cierto? Hoy lamento ser el ave mal agüero, pero no tenemos buena nueva. Hoy venimos a hablar de algo incómodo. Y esta charla es distinta porque esta charla no busca motivarlos. Esta charla busca que pisemos la realidad y hablemos realmente de salud mental. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Manuel Hernández, soy licenciado en psicología, soy enlace de la carrera de psicología de la Universidad de Yacambú y tengo el orgullo, el placer y la bendición de ser docente de la UBB, de estas maravillosas chicas que hoy nos están acompañando. Y también parte de lo que es la Parroquia San Pablo. ¿Y por qué? Porque hoy, ¿por qué resalto esto? Porque hoy vamos a hablar y ustedes no me van a ver como esta persona que responde el saludo amablemente, sino que hoy vamos a hablar de algo que quizás nos va a doler, algo que quizás nos va a afectar y que al principio les pido, por favor, que tengan un poco de paciencia porque esto tiene un objetivo. Vamos a hablar de algo incómodo, pero luego vamos a entender el por qué tenemos que hablar de esa incomodidad. ¿Ok? Ahora, ¿por qué tenemos que hablar de salud mental si el año pasado también hablaron de salud mental? Les hago una pequeña cifra actualizada desde el día de ayer, ya que antes de ayer creció la cifra. Actualmente, en el estado portuguesa, registrados de manera pública, eso quiere decir que estos números son solamente tomando los casos que han sido públicos por medios digitales o medios de información. Actualmente hay 28 suicidios en Portuguesa. Nos preguntaremos, ya va, pero ¿qué significa esa cifra? Esa cifra ya está por encima de la cifra anual del año pasado. No hemos llegado al primer semestre del año. Pero también hay otro pequeño detalle. Hay algo que nosotros llamamos como discriminación estadística, lo que implica que de cada caso publicado
hay 1 o 2 que no han sido estudiados o que no han sido publicados por los canales oficiales que sean organismos policiales, organismos de investigación, hospitales y universidades. Sabemos que por obvias razones no tenemos cifras oficiales en Venezuela. Lo que quiere decir que de estos 28 que sí fueron reportados, sí fueron informados, quiere decir que por la línea pequeña hay 28 más que no fueron confirmados, pero que están. Entonces no estaríamos hablando de 28 personas, estaríamos hablando de 56 suicidios en lo que va de año solamente en Portuguesa. Y no estamos hablando de Biscucuy, de Guanarito, de Papelón, que son lugares donde no llega el periódico, donde no llega Vamos a Carigua, donde no lleva Portuguesa Reporta, ¿ok? Entonces, ahora sí tenemos que hablar de algo alarmante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cifras que se asemejan a lo que era el COVID. ¿Sabía usted que al año se suicidan más personas de las que mueren por cáncer? Parece mentira, ¿cierto? ¿Sabía usted? No vamos a hablar del suicidio, porque qué feo hablar de suicidio. ¿Sabían que la cantidad de accidentes o episodios cerebrovasculares ha aumentado un 67% nada más en el territorio venezolano? Y que ese porcentaje principalmente está en adultos jóvenes menores a 40 años. Y gran parte de esa población, ¿quiénes son? Personas que trabajan o que trabajan y estudian. Por lo tanto, gente estresada. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿hace falta hablar de salud mental? Creo que sí, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de cosas más incómodas. ¿Por qué? Porque esas cosas incómodas están en nuestra casa. Porque cuando hablamos de salud mental, creemos que es básicamente hablar del coco. Si te sigas portando así, te voy a llevar al psicólogo. Como si nosotros fuésemos, no sé, el que llevan los niños que se portan mal y listo. Y ni se diga el psiquiatra. No, tú no estás para psicólogo, tú estás para psiquiatra. O sea, somos completamente locos. El psicólogo y el psiquiatra es para personas que están mal de la cabeza. Y resulta que no. ¿Cómo nosotros podemos abordar esta situación o estas cifras incómodas que nos dieron? Porque estamos aquí porque fuimos llamados para algo. Tómelo usted de manera personal, de manera espiritual, como usted quiera tomarlo. Pero usted está aquí por algo. Usted está aguantando un calor de aproximadamente 41 grados centígrados porque le interesa el tema. No porque los de la pastoral social, ay, son bonitos y hay que hacerle el favor. No, ¿verdad? Usted vino porque le interesa algo. Y si le interesa algo es porque por algún motivo usted tiene que saber lo que nosotros vamos a hablar. ¿Qué podemos hacer para disminuir esa cifra? No disminuirla porque ya no podemos hacer nada por estas 56 personas que hablamos. Pero sí podemos hacer que la cifra no aumente tan rápido. Tomando en cuenta que de esos 56, casi el 70% ocurre en Acarigua y Araure, porque son los más registrados. Y cuando sucede esto, siempre hay alguien muy listo, muy inteligente, que dice, ay, pero ¿por qué no avisó? ¿Por qué no lo dijo? Pequeño spoiler y pequeña verdad incómoda, sí lo dijo y sí lo avisó, muchísimas veces. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta? Porque la persona da señales desde el principio, de manera conductual, de manera discursiva y de manera emocional. Conductual, déjenme eliminar ciertos estereotipos. Un adolescente que está acostumbrado a levantarse a las 6:30 de la mañana y de repente lleva un mes parándose a las 11 de la mañana, no es natural. Si un adolescente que está en la época donde básicamente se está comiendo hasta las macetas de las matas, de repente no tiene hambre por 1 o 2 semanas seguidas, eso no es natural. Todo cambio viene por un motivo o por una conducta. Todo cambio tiene una causa. ¿Cuál es la causa? Tengo que averiguar. Si yo estoy estresado, si yo estoy estresada, a mí no me da hambre. O tengo insomnio. Si alguien que duerme mucho, de repente tú lo ves a las 3 de la mañana y ya está viendo videos, pero ¿qué pensamos de manera normalizada? Ay, es que el teléfono tiene tonto a la gente.
¿Y si el teléfono fuese ese medio de escape a su realidad? Entonces ya el teléfono no es tan problemático, ¿verdad? Más bien está tratando de escapar de sus pensamientos. Todo cambio tiene una causa y eso lo tenemos que notar. A nivel discursivo, nosotros como sociedad venezolana tenemos tan normalizado cosas tan negativas. Como por ejemplo el hecho de quien quiera matarse avisa. No está diciendo tantas cosas, simplemente lo hace ya. Sucedió una vez que yo tenía un representante que dijo, no, tenía ese problema, tenía esa crisis y yo lo que hice fue, lo dejé en la casa para ver si de verdad lo iba a hacer. ¿Y si lo hacía? ¿Qué sucede? Recordemos que cuando hay un mensaje, nosotros tenemos que abordar. Es que solamente lo hacen para llamar la atención. Ok, ¿cuál es la realidad de este niño de 12 años que está llevando para llamar la atención de esa manera? No nos damos cuenta de eso. Si el adolescente está estresado, ¿qué decimos nosotros? ¿De qué? Tu única obligación es estudiar. Ese es que lo dejó la novia. Volvemos a normalizar las señales. Pero luego preguntamos, ¿por qué no avisó? Sí avisamos, sí avisan. Otro ejemplo, muy normalizado también, cómo sexualizamos las emociones. Si el niño está muy eufórico, muy alegre o llorando, ¿qué es lo primero que dice el papá o le dice a la mamá? Parece una niña, muchachos, quédate sentado aquí. O una de mis favoritas, la que excusan, te voy a dar motivos para llorar. Chévere, o sea, un niño no puede manifestar sus emociones porque o es niña o no tiene motivos. Pero nos vamos al otro lado de la banqueta, la niña que empieza a llorar o la adolescente, la chica que empieza a llorar, lo primero que hacen es que ese es que tiene el periodo o ya le va a bajar. Como si tener emociones implica el hecho de tener el ciclo menstrual. O sea, la única manera de que una mujer sienta es cuando tiene el periodo. Parece estúpido, pero ¿cuánto no hemos escuchado eso? ¿Cuánto no hemos normalizado eso que hasta en nuestra casa lo decimos? El estudiante o el trabajador, pasa mucho en el entorno laboral. Mi supervisor me dijo algo y ¿qué es lo que decimos nosotros? Eso es que no le dieron anoche. Como si las emociones están arraigadas solamente al carácter de la sexualidad, más nada. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no avisó? Tenemos también normalizadas ciertas frases. De hecho, Cartañá, un psicólogo uruguayo, lo establece, que nosotros básicamente somos suicidas de closet. ¿En qué sentido? En que todos hemos fantaseado en algún momento de nuestra vida con esa idea. Ya sea momentánea, ya sea repetitiva, ya sea a través del tiempo. Solamente que algunos salen de esa puerta y otros se quedan ahí. Algunos se quedan porque tienen algún motivo. Tienen a su hijo, tienen a su hija, tienen a su familia. Pero resulta que hay otros que no tienen ese motivo o que el motivo no es tan fuerte como el pensamiento. Y ahí viene otro pensamiento normalizado de manera negativa y que tiene que ver con esto. Piensa en Dios. El suicida no está pensando en eso. Y créeme que alguien que está en una crisis, lo menos que quiere escuchar es que después de pasar este sufrimiento, lo van a castigar por querer salir del sufrimiento. Es revictimizar a la persona. Nosotros en este momento estamos acá porque somos un instrumento. Nosotros no estamos hablando directamente a Rosángel, o no estoy hablando a Carmen Joana. No, estamos hablando a instrumentos. Porque ustedes hoy van a tener herramientas para abordar una posible crisis o una posible urgencia. Y en ese momento, a la persona que está en crisis, no le interesa lo que piensa Juan Manuel. No le interesa lo que cree Joana o lo que cree Rosángel. No le interesa nada de eso. Le interesa es dejar de sentir lo que está sintiendo. Y eso lo vamos a abordar nosotros. Todo tiene un ABC, un paso a paso. Esto no es una guía que se va a cumplir punto por punto, pero nos puede ayudar. Y nos puede ayudar también para eliminar cierta estereotipia, ciertos comportamientos que aplicamos día a día.
Un paso importante, asentir y escuchar. Parece tonto, pero vamos a hablar de eso. ¿Qué acción clave tengo que tomar? Validar las emociones. ¿Qué tengo que evitar? Juzgar por sermones. Muchas veces creemos que asentir y escuchar implica opinar. No. Se lo digo mucho a mis estudiantes y a mis pacientes. Si usted no tiene nada positivo que decir, quédese callado la boca. No diga nada. A veces la persona no necesita que le digan algo, necesita simplemente expresarse, necesita drenar, necesita sentirse escuchado y no sentirse solo. Lo menos que tiene que escuchar la persona o que quiere escuchar la persona es, ay, yo también me sentí así a tu edad, no me importa. A mí no me importa que tu vida haya sido una tragedia. A mí lo que me interesa es que en este momento yo estoy viviendo una tragedia. Sucede mucho con los padres cuando estamos en época de evaluaciones y que me tiene estresado las clases. ¿De qué? Si ahorita con la inteligencia artificial, eso te lo hace todo. Yo tenía que levantarme a las 4 de la mañana, hacerle desayuno a tus abuelos, a tus sobrinos, a tus tíos. Tenía que arreglar todo, tenía que irme en una canoa al liceo, luego devolverme al mediodía, luego cocinar el almuerzo. Chévere. Lamento que tu vida haya sido una tragedia digna de National Geographic. Pero en este momento yo estoy estresado porque la IA no me puede ayudar. Tu experiencia no invalida la mía. Y ese error es muy común en los hogares venezolanos, en los hogares araureños. Sucede muchísimo. En las juntas de representantes, cuando yo voy a acompañar al liceo, que me llaman a dar escuelas para padres, sucede mucho eso. Es que ahorita la juventud ahorita no aguanta estrés. Es que no debería, ¿saben? No deberían aguantar tensiones. Que nosotros hayamos estado acostumbrados a vivir una Venezuela analfabeta emocionalmente, no quiere decir que nuestros hijos estén condenados a eso. El hombre aguantaba más que la mujer, pero el hombre se suicida el doble que la mujer. Yo me crié así y no me pasó nada. Soy profesional. Eres profesional, pero cada vez que te molestas, bates todo lo que tienes en la casa. Golpeas la pared, rompes. ¿Cuántas veces has roto la puerta de tu casa en una rabia? Ah, pero no necesitabas terapia. Ahí nosotros empezamos a notar que este ABC es importante para evitar repetir patrones. Bloquear los riesgos. Si alguien está en una crisis, lo primero que yo tengo que hacer es alejar todos los posibles riesgos que haya cerca de la persona. Acá tengo entendido y estoy viendo que hay varios catequistas, veo que hay docentes, veo que hay incluso para mis mismas estudiantes. A veces la crisis sucede en el momento menos oportuno. Estamos haciendo el dibujo de una familia. Hágame una familia. Y resulta que un compañero te dice, estoy dibujando a toda mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis tíos, todo, porque todos somos felices. Y el niñito al lado entra en una crisis porque es que mi papá está preso, mi mamá no se la pasa trabajando, no tengo hermanos o no los conozco, y básicamente no tengo que dibujar y empiezo a llorar y entro en una crisis porque ¿por qué él sí tiene una familia y yo no? ¿Y cómo usted le explica a un niño de 6 años que aquel sí merece una familia y usted no? ¿O cómo le haces olvidar ese pensamiento? El niño obviamente va a entrar en crisis. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Alejar cualquier riesgo. Si el niño tiene unas tijeras o un lápiz en la mano, evitar o tratar de quitárselos. Acá, en plena charla, hay alguien que nos entra en crisis. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero, ponernos en dirección contraria o en dirección bloqueando la puerta. ¿Por qué? Porque yo prefiero que tú entres en crisis aquí, que es un entorno controlado, a que salgas corriendo a la calle, que cualquier carro puede pasar o cualquier cosa puede suceder. Reducir los posibles riesgos para usted y para el entorno, porque no solamente es el niño que está en crisis, a veces la persona que está en crisis lesiona a los demás, pero no porque quiera hacer daño, sino porque alguien en crisis no está pensando. Alguien en crisis no está pensando a que voy a golpear a Doralisa o no.
Simplemente Doralisa me trata de calmar, yo soy mucho más grande que ella, hago un movimiento y le voy a lastimar. Entonces tenemos que evitar cualquier posible riesgo. Dejar que la persona se calme sola es lo peor que podemos hacer. Y ahí viene otro comportamiento y otra respuesta muy estereotipada. Hablamos cuando se te pase. Ay, estás muy dramática, hablamos después. Y dejo de responderle. Ay, no. Luego hablamos, ponte a cocinar, ponte a hacer cualquier cosa. Y evitamos hablar del estímulo, evitamos que la persona se regule. La persona va a seguir en crisis así usted le hable o no. Conectar, es importante conectar. Activar el contacto con el profesional o centro de salud es importante. ¿Por qué? Porque una crisis no se calma y se manda para la casa. Si a usted le da una taquicardia y usted es cardiópata, usted se regula y luego va a su cardiólogo, ¿verdad? Usted no como que me calme y me voy a acostar a dormir. Ni loco que seamos, ¿verdad? Ahora, cuando tenemos una crisis emocional, regulamos y vamos al profesional. Que el psicólogo es demasiado caro. Tenemos más de 50 psicólogos en todo el estado portugués atendiendo de manera gratuita. Tenemos 27 psicólogos atendiendo de manera gratuita en Acarigua y Araure. Acá mismo tenemos a Fundaraure, tenemos al CTI Araure, tenemos al ASIC de Villa del Pilar, Villa Araure también, tenemos la 24, tenemos Trino Melián, tenemos Sanidad. Todos esos lugares tienen psicólogos públicos y gratuitos. Que nos cuesta pedir citas. Todos tienen el protocolo de urgencia. Si alguien llega en una emergencia psicológica, usted no va a esperar. En lo que se desocupe un terapeuta, lo pasan a usted. No hay excusa. Que se nos dio en la noche la crisis. Tenemos la línea de contacto directo con el Colegio de Psicólogos de Portuguesa y la Federación de Psicólogos de Venezuela, donde el único valor que tiene es el valor de la llamada telefónica. Usted puede tener acompañamiento psicológico gratuito, público, tanto online como presencial. Es importante tener en cuenta eso. Ahora, no podemos resolver las situaciones nosotros. Nosotros no tenemos las herramientas. Acá le vamos a dar el protocolo de emergencia para regular, pero eso no sustituye la terapia psicológica. La terapia psicológica la tiene que hacer un profesional, psicólogo, psiquiatra o en dado caso neurólogo en caso que sea necesario. Ahora, vamos a hablar de algo que es muy importante en la comunidad y para lo que ustedes realmente fueron llamados el día de hoy, para hablar de la red de apoyo. La red de apoyo salva o destruye una vida. Una red de apoyo bien conformada nos ayuda. Una red de apoyo mal conformada nos hunde. ¿Cómo está creada la red de apoyo? Familiar, comunitaria y profesional. La red familiar no siempre es nuestro vínculo filiatorio, porque hay familia que lo único que compartimos es nuestro grupo sanguíneo. Así que yo no voy a poner en mi red familiar a alguien con quien yo no me hablo hace 5 años, obviamente. Les pongo un ejemplo. Mi red familiar, o por lo menos mis padres, tengo una relación muy buena con ellos. Los amo, los adoro. Ellos no son mi red de apoyo familiar. ¿Por qué? Porque viven en otra ciudad. No son de acá. A mí me llega a pasar algo y me llaman a mi mamá. ¿Qué hacemos? De aquí a que llegue 1 hora y media, ya yo me morí. Obviamente no sirven como red familiar. Tenemos que sincerar cuál es mi red familiar, cuál es ese familiar o ese amigo que quiero como familiar, porque a veces el amigo sube el peldaño social y se convierte en red familiar. ¿Con quién puedo contar yo al momento de una emergencia? ¿Con quién puedo contar yo al momento de una urgencia? Con mi hijo vive en España. ¿Qué voy a hacer? O sea, a 8 horas de diferencia horaria. ¿Cómo nos va a ayudar desde allá? No podemos. Tenemos que actualizar también esas redes de contacto. A nivel comunitario, nuestros vecinos, nuestros amigos feligreses, nuestros compañeros de trabajo,
Por eso es bueno mantener la comunicación. Yo siempre coloco este ejemplo, en estas charlas lo hemos dado y nos ha caído como anillo al dedo. Usted tiene siempre ese vecino insoportable que pone vallenato toda la noche y que nos tiene verde y que ya nosotros hemos llamado al 171, al 911, al 123, a todo, a los cuadrantes de paja, todo hemos llamado. Porque es que es insoportable, son las 12 de la noche y ni siquiera música buena, vallenato me pone. Pero resulta que usted se va a meter a bañar, usted está sola en su casa, se va a meter a bañar y cuando va saliendo se está vistiendo, se atora con la licra, se cae y se dobla el tobillo. Y ese tobillo empieza a hincharse, a hincharse, a hincharse. Y usted necesita a alguien que la lleve al hospital o incluso que la lleve aquí a la Romana, que es el lugar más cercano que tenemos. Pero adivinen, ¿quién es el único que tiene carro en toda la bendita cuadra? El vallenatero, ¿verdad? Y obviamente cuando nosotros vayamos a pedirle el favor, ¿qué le va a decir el vecino? Ah, ¿te acuerdas del 171, de los cuadrantes de paz, del 911, de todo eso? Ojo, no estamos normalizando el hecho de ser mal vecino. Si lo que está mal, está mal. Pero también la manera en la que nosotros nos comunicamos y nos relacionamos con nuestro entorno. Porque, ok, está ese vecino que es insufrible, pero en toda la cuadra por lo menos alguien debe tener, no sé, una de esas moticos tipo paseo que nos lleve. Pero si yo llego y no saludo a los vecinos, no hablo, no comparto con nadie, no tengo ni siquiera un amigo a quien llamar, ¿qué hacemos? No vamos a hacer nada. ¿Quién nos va a ayudar? La red comunitaria es importante porque a veces es de contacto más inmediato que la red familiar. Mi red familiar, por ejemplo, es mi hermano, que está acá presente grabando y hablando de mí. A la hora de una emergencia, yo no le puedo decir a él, porque él anda a pie igual que yo. ¿Cómo llegamos al CDI? Tenemos que llamar a alguien. O sea, nuestra red de apoyo más cercana es Vamos. Entonces, tenemos que sincerar el hecho. Lo cuento como red de apoyo al momento de una información urgente o al momento de una urgencia, pero al momento de trasladar, necesito buscar a alguien que realmente me pueda ayudar a trasladarme o pueda ayudar a nuestro familiar a trasladarse. Y la red profesional. Todos los que estamos aquí tenemos un médico de confianza, ¿cierto? Por ejemplo, todos tenemos a un cardiólogo de confianza. Los que son cardiópatas, más todavía. Todos tenemos un endocrinólogo. Todos tenemos un internista, un ginecólogo, o sea, mi ginecólogo de cabecera. Ah, pero no tenemos un psicólogo de cabecera. Porque así, yo no estoy loco. Usted va al cardiólogo para evitar el infarto. Usted no va cuando está infartado. Usted va al ginecólogo no cuando ya tiene la infección, que esto que horrible, ¿verdad? Usted va para prevenir infecciones y prevenir. Usted va al psicólogo para prevenir las crisis y para poner las cosas en orden. Usted no va cuando tiene la crisis. Usted no va cuando está loco, porque la locura no es un concepto clínico. Dejemos de normalizar lo que está mal. Tener un psicólogo es importante, porque quizás usted no, gracias al cielo, pero usted tiene algún familiar que está acá hundido en depresión y usted quizás se da cuenta de estas señales, se da cuenta de todos estos cambios, pero ¿qué? Ay, si su mamá no lo hace, no puedo meterme yo en eso. Les doy un pequeño tips. A veces el núcleo familiar no sirve. Ustedes que son docentes, ustedes que son catequistas, ustedes se dan cuenta más de eso que nosotros. Yo veo al niño una vez a la semana, usted como maestra lo ve toda la semana, usted como vecina lo ve todos los días. Y eso nos va a ayudar a darnos cuenta si algo está sucediendo con ese vecinito o con esa vecinita. La persona que atiende en el abasto, que todos los días te atienden maravillosamente, pero de repente está muy distraída, se le olvidan los precios de las cosas, pierde el hilo de la conversación, algo está pasando. ¿Por qué no nos damos cuenta de eso que está pasando? Ay, es que si no lo saben sus hijos, no lo saben sus vecinos, yo vengo a comprar queso. Algo está sucediendo. Y a veces esta persona que es totalmente random, totalmente espontánea, termina
cambiándote el día e incluso hasta salvando una vida. Un cómo estás hoy puede salvar la vida. Ahora, vamos a hacer una pequeña dinámica, el directorio de emergencia. Alguien de acá, ¿quién es su red familiar? Que usted diga, o sea, yo lo llamo y de una vez me contesta. Que no seas tú, o sea, porque tú eres el mío y yo soy el tuyo, o sea, no. Alguien que sea una red familiar, que tenga su red familiar clara. Tu esposo, excelente, también cuenta muchísimo. Ahora, una red comunitaria, alguien, algún amigo, algún vecino al que usted llama y usted sabe que no le va a decir que no, lesbia. Magnífico, perfecto, y eso es excelente. O sea, tienes hasta cuando vas de visita. Eso es importantísimo también. Tú tienes que mantener la red de apoyo o crear la red de apoyo comunitaria de tu red familiar. En caso de que nosotros seamos familiares de alguien mayor, tenemos que conformar esa red. Porque si mi mamá no me contesta y yo sé que mi mamá es una persona de la tercera edad, yo tengo que ubicar a alguien que esté más cerca de mi madre que yo, porque eso también nos va a ayudar. Ahora, ¿quién de acá tiene un médico de confianza? 1, 2, 3, 4, 5. Ay, pero con pena levantan la mano. 6. Tú no cuentas, tu mamá levantó la mano. Ok, perfecto. ¿Quién de esos profesionales tiene, o cuál de esos profesionales es un profesional de la salud mental? ¿Quién tiene su psicólogo o su psiquiatra con el que ustedes pueden contar? 1, 2, 3. Ok, excelente. Ahora, ¿cuántos de ustedes que levantaron la mano han acudido en momento de emergencia a ese profesional de la salud mental? Ahí se quedaron varias manos abajo, ¿verdad? Les pongo un ejemplo. Yo, a nivel personal, hay algo que yo detesto, y es que mis personas de confianza me llamen. No, o sea, si usted me va a llamar a preguntarme cómo me fue mi día, mándame una nota. En lo personal no, o sea, yo llamo cosas puntuales. Algún paciente, algún estudiante que necesita preguntarme algo que sea relevante, cualquier cosa. Pero de que un amigo, un vecino me llame, hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Todos los que me conocen saben que eso no me gusta. Déjame una llamada y también por mi rutina de trabajo. O sea, yo salgo de aquí a trabajar a otro lugar y a otro lugar y a otro lugar. Yo salí de mi casa hoy a las 6:30 de la mañana y voy a llegar, de aquí tengo otra reunión, así que llego mucho más tarde. Entonces, es muy probable que esa llamada yo no la conteste. Pero yo tengo, por ejemplo, con mi círculo de amistad más cercano, un pequeño código. Ellos saben que a mí no me gusta que me llamen, o sea, si me llaman yo sé que es por algo puntual. Pero ellos saben que si yo no contesto es porque estoy ocupado. Estoy o en consulta o en clase. Ahora, cuando esa persona de confianza mía me llama 2 veces seguidas, yo a la segunda tengo que contestar. Porque si ellos ya saben que yo devuelvo la llamada y si me están insistiendo, ya yo sé que es algo que necesitan urgentemente. Es un código que por lo menos con mi círculo más cercano tenemos. Y a veces pasa que yo estoy en clase y me llaman 2 veces seguidas y yo contesto a ver qué sucede y es porque necesitan algo puntual que no es tan importante, pero necesitan una respuesta inmediata. Me molesto, ok, pero chévere, se da la respuesta inmediata. Pero es un código que uno tiene. Es un código que uno tiene. Con mis padres también. La única persona que yo le contesto las llamadas, esté donde esté, incluso hasta en terapia, es a mi madre. Le contesto, mamá, estoy en consulta, dime. Ah, no, hijo, me llamas después. Le tranco y luego le devuelvo la llamada. Pero es la única persona que yo le contesto de una vez, así esté ocupado,
donde sea. No quiere decir que yo no les conteste la llamada a ustedes. Yo les contesto la llamada, pero si estoy ocupado, créanme que no voy a contestar. Les devuelvo la llamada después. Pero es una estrategia que nosotros podemos utilizar para nuestra red de apoyo. Saber o tener esos pequeños códigos entre la comunidad. Por ejemplo, antes utilizaban mucho los juegos de luces en los carros. Las personas hacían juegos de luces direccionales para transmitir ciertos mensajes. Eso también sirve, es totalmente válido. Y eso nos puede ayudar. Ahora, vamos a hablar de esta pequeña guía de bolsillo al momento de una crisis emocional. 3 sencillos pasos vamos a hablar. Volvemos y repetimos, esto no es para sustituir una cosa con la otra. Esto es para regular. Primer paso, observar. Seguridad, necesidades y relaciones. La seguridad, hay un peligro inmediato, hay objetos punzantes, o sea, como estábamos hablando antes, me pongo en lugar bloqueando la entrada, quito los lápices, las tijeras. Algo que tenemos nosotros los psicólogos, no puede haber nada punzante en nuestro escritorio, porque es muy fácil que alguien o algún paciente entre en crisis y agarre la tijera, agarre el lápiz, agarre el bolígrafo. Hay que mantener todo bajo control. Necesidades básicas. La persona necesita agua, abrigo, eso lo regula y lo ayuda a estar aquí. ¿Necesitas agua? ¿Necesitas algo? ¿Sabes quién soy yo? Recordarle a la persona dónde está y qué está haciendo en este momento. Porque a veces cuando alguien entra en una emergencia psicológica, se olvida de absolutamente todo. Reacciones. Está llorando, está gritando, está descontrolado. Eso va a hablar de la crisis. A veces la crisis no es alguien pataleando, a veces la crisis está catatónico, paralizado completamente, fuera de sí. Eso también nos va a hablar de que la persona necesita ayuda y eso nos va a ayudar a actuar mejor. Escuchar, presentarte. No es como que, mira, soy tu hermano, mira, me estás aquí. No, sino que sabes quién soy yo, me reconoces, dónde estás, qué hora es. Pequeñas cosas y pequeñas tareas que nos van a traer al aquí y a la hora al momento de una crisis. Escucha activa, deja que hable, no le interrumpas. Sucede mucho que cuando alguien está hiperventilando, tú como que, pero cálmate, cálmate, respira mejor. Estoy intentándolo, pero no puedo, no se me da. No necesito que me digas algo que se supone que estoy tratando de hacer. No se me nota. Tratemos de evitar estas palabras cliché. Validar. No es como que, ay, no es para tanto. Sí, sí es para tanto. Gracias. Valida lo que está sintiendo la persona. Sé lo que estás pasando. Es natural que lo sientas. Te entiendo. Te estoy escuchando. Repetirle, te estoy escuchando. Porque si te quedas callado todo el tiempo, básicamente te quedas callado con esta cara. La persona está en crisis, no me estás prestando atención. Es importante recordarle que lo estás escuchando. Conectar. Primero, la red social. ¿A quién podemos llamar que te ayude? Importantísimo. ¿A quién puedo llamar? Ustedes cuando estén en catecismo o cuando estén en el salón. ¿A quién puedo llamar para que te ayude? Los que estamos en el campo de la salud mental, a veces en terapia entran en crisis con un tema muy específico y nosotros tenemos que informar y conectar. ¿Quieres que lo hablemos con tu papá? ¿Quieres que lo hablemos con tu mamá? ¿Te sientes más cómodo si lo digo yo o lo dices tú? Sucede muchas veces que hay ocasiones, por lo menos, cuando a nosotros nos dicen o nos advierten de un posible delito o un posible crimen, nosotros tenemos que informar a los organismos pertinentes. Pero también tenemos que informarle a la persona qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer. ¿Quieres que lo hable primero con tus padres? ¿Cuál de tus padres te sientes más cómodo? ¿Quieres que hable yo solo con ellos? ¿Quieres que tú estés? Comuniquen lo que ustedes vayan a hacer y lo que estén diciendo. Y también la información, darle información clara de lo que están haciendo. Ahora, después de todo lo que me acabas de contar, voy a ir,
voy a hablar con tus padres a tratar de que comprendan y luego vamos a ir con un amigo mío que te va a ayudar a hablar de tus emociones. Avisarle lo que está sucediendo. Vamos a olvidarnos un poquito de la emergencia psicológica. Alguien está en crisis por un shock, por un trauma, por cualquier cosa. Informarle, ahorita te vamos a montar en el carro y te vamos a llevar al hospital Casal Ramos. Informarle lo que estás haciendo. Porque la persona cuando no sabe qué está pasando, entra en más desesperación porque no sabe qué está sucediendo, no sabe cómo está. Indicarle, estás bien, todo está bien, te vamos a llevar al centro médico, te vamos a llevar para que te revise el doctor tal. Si usted tiene el nombre del profesional, mejor. Te está llevando tal persona. Es importante que nosotros avisemos, hablemos y notifiquemos todo lo que está sucediendo. Ahora, estoy aquí contigo. Esto es importante que todo mundo lo sepa. Estoy contigo. Estoy aquí. Lo que no debemos decir es, no es para tanto, cálmate. O el típico, cálmate, tranquilízate. La persona se está tratando de tranquilizar. No es necesario que lo repitamos, porque lo que va a hacer es alterar más a la persona. ¿Qué necesitas en este momento? Infórmale qué necesita. Solicítale que se involucre en lo que está sucediendo, que no sea una imposición a donde tú lo estás llevando. Ejemplo, si alguien se cayó y yo lo voy a llevar al Hospital Casal Ramos, pero resulta que él tiene un familiar en el CDI de Baraure, yo le pregunto, ¿tienes algún lugar al que quieras que te llevemos? Ah, sí, Baraure, chévere. ¿No tienes? Usted toma la decisión, pero no impongamos nada. Obviamente, no tenemos que decir, yo sé cómo te sientes porque yo lo viví. A usted no le interesa. A usted no le interesa explicar. O sea, hoy no estamos hablando de usted, estamos hablando de la necesidad de la persona que está en crisis. A usted no le interesa que usted la pasó bien. No estamos jugando a quién tiene la casita más grande. Estamos abordando una situación crítica que puede salvar la vida de alguien. Ahora, lamento que estés pasando por esto. Valida. ¿Qué no valida? Tienes que ser fuerte por tu familia. Señora, estoy en este balcón por mi familia justamente. Gracias por recordármelo. Y suele pasar. A veces nosotros no sabemos qué tiene o qué llevó a la persona a la crisis. Y lo tenemos que hablar así de crudo porque sucede en la comunidad. Ay, pero piensa, ¿qué va a pensar en tu familia? Mi familia es la que me llevó a esto. En mi familia está mi agresor. Está quien me abusó. Ay, pero no es para mí. Tú tienes que perdonar. La opinión propia, guárdesela. A usted no le interesa y a la persona no le interesa si usted es creyente, no creyente, es agnóstico, es rojo, es azul. No le interesa nada de usted. Usted no, lo menos que tienes que decirle a alguien es, tienes que pensar porque eso no está en la palabra. Lo que menos quiero saber yo es que más allá también me van a seguir castigando. Yo necesito descansar, quiero descansar. El suicida no quiere acabar con su vida, quiere acabar con lo que está sintiendo en el momento. Y entonces ahora imagínate, me siento mal. Quiero dejar de sentirme mal y ahora me siento culpable porque tengo que pensar en los demás, cuando los demás me llevaron a esto. Qué lindo. Entonces, a veces tratando de ayudar, terminamos perjudicando, y muchísimo. Todo sucede por una razón. ¿Me estás queriendo decir que todo lo que me está pasando es porque es un plan sádico y macabro de alguien que nunca he visto? Es lo primero que piensa la persona. Su religión usted guárdesela. Cuando la persona esté regulada, si quieres, revisamos la palabra de Dios, hablamos de todo esto. Pero en ese momento a usted no le interesa. Y a la persona tampoco. Es responsabilizar y colocar más responsabilidad en esta persona que está sufriendo, que la está pasando mal. A veces empatizar no es decir la palabra adecuada, es entender lo que está sintiendo el individuo. ¿Todo pasa por alguna razón? No, no todo pasa por alguna razón. Lo que pasó, ya pasó.
Tu familiar se murió. Lamento mucho con esto, pero ¿qué puedo hacer yo humanamente en este momento para ayudarte a ti? A tu familiar no lo puedo ayudar, pero a ti sí. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte a ti? ¿Qué puedo hacer yo? Yo no puedo evitar que te hayan abusado, porque eso ya sucedió y lamento y sufro contigo eso. Pero, ¿qué podemos hacer para salir juntos de esto? Es lo que necesita escuchar una persona en crisis. No necesita escuchar que es que a ti cuando tú eras niña también sufriste de un abuso. Sí, sabemos que lamentablemente en Venezuela 8 de cada 10 mujeres fueron abusadas en cualquier momento de su vida. Y eso es una cifra y una verdad incómoda también. Porque eso quiere decir que todas las mujeres han tenido un trauma en su infancia y adolescencia. Y que normalizamos y que callamos. Y que de esas 8, 7 fueron por familiares directos. Y eso también lo callamos porque el venezolano lo calla. Vas a romper la familia. No, al momento de cometer ese crimen, la persona cortó todo lazo familiar con ustedes. Y a veces nosotros lo entendemos porque nosotros tenemos noticias y sabemos de muchas personas que le ha pasado. Ay, que a fulanito lo abusó tal, pero como era su tío nunca hablaron. O como que se habla mucho de eso. O el famoso cuarto del loco. Aquí en el centro de Araure, todos tenemos en las casas que son más antiguas, está la casa que está al fondo del patio, que ahorita es el garaje, el cuarto de los peroles, pero antes se denominaba el cuarto del loco, porque toda familia tenía a alguien que era embrujado. Cónchale, en todas las familias hay alguien embrujado. Hay que ver que la brujería era muy, muy productiva aquí, ¿verdad? Pero no, eran trastornos mentales o trastornos esquizotípicos que la gente no trataba por vergüenza, porque ¿qué dirá la sociedad si alguien tiene una enfermedad mental en mi familia? Y es lo mismo que está pasando ahora con el suicidio. ¿Qué dirá la familia si se dan cuenta que se suicidó? ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirá la iglesia? No me van a aceptar ni siquiera tenerlos en la oración porque es que ni siquiera en el purgatorio está, porque la palabra dice. Nosotros mismos terminamos normalizando lo que está mal por creencias erróneas. Sucede mucho, y hace algunos días en una de las parroquias estábamos hablando de este tema y se levantó una señora, una sobreviviente, que hace unos cuantos años perdió a su nieta por no notar las señales. Y ella tuvo la valentía de pararse y decir, durante muchos años yo sufrí con el hecho de que me estaba culpando y también me sentía mal porque no estaba encontrando la paz. Porque mi nieta no encontró la paz nunca, porque lo tomó por propia mano. Y uno de los padres de su parroquia se le acercó y le dijo, hija, ¿usted cree que si nosotros hablamos durante toda la vida de la bondad, del arrepentimiento y de la benevolencia, ¿usted cree que Dios va a ser tan sanguinario para hacerla sufrir ahorita aquí también y no aceptarla ya? Por lo que diga quién. Evidentemente eso ayudó mucho a la familiar, a la que se quedó acá. Porque a veces nos centramos tanto en la persona que se fue en buscar el motivo, el por qué, qué nos llevó a eso. Pero lo que los llevó a eso no lo podemos cambiar, eso ya sucedió. ¿Qué podemos hacer? Romper el ciclo. A veces un ¿cómo te fue, hijo? Te puede ayudar a eso. A veces un ¿qué está pasando? Te puede ayudar, puede salvar una vida. Un ¿cómo te fue? A esa vecina que vende en el abasto, a ese niño en la catequesis. A veces nosotros como docentes tenemos un rol fundamental porque confían más en nosotros que en su propia familia. Y nos cuentan a nosotros cosas más importantes que a su familia, incluso más dolorosas. Entonces tenemos un papel fundamental. Entonces aquí viene la frase del principio. Estamos aquí porque fuimos llamados a algo. No solamente porque queremos escuchar las palabras de un peludo, no, sino porque estamos para reproducir el mensaje. Yo, Juan Manuel Hernández, no puedo hacer nada por estas 28 personas que tomaron la decisión de quitarse la vida, pero sí puedo hacer algo, al menos en sus entornos familiares. ¿Podemos cambiar las cifras? No.
Y se los digo sinceramente, no. Pero sí podemos pausarlo un momento. Pero eso no es trabajo de Juan Manuel, eso no es trabajo de Doralisa, eso no es trabajo de las estudiantes de psicología, eso es trabajo de todos en conjunto, activando realmente las redes de apoyo. Y siendo redes de apoyo, porque a veces nosotros somos red de apoyo de alguien que nosotros ni topamos, ni nos damos cuenta. Nosotros como docentes vemos a ese niño, le sonreímos todas las mañanas y ya, ni siquiera hablamos con ellos. Y resulta que ese niño nos ve como su mejor maestra o su mejor maestro. Y uno como que ya va, pero yo solamente existo. Pero usted creó un lazo tan importante con ese niño que ese niño confía en usted y le da el poder de apoyarlo en ese tránsito, en ese trayecto. Y en esos niños es que tenemos que pensar, en esos adolescentes, en esos adultos que podemos salvar. No salvar de una enfermedad, de una crisis, sino salvar de los propios pensamientos rumiantes que a veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Y a todos nos sucede. Seamos esa diferencia, ese compañero de clase o ese compañero de trabajo que vemos que está cambiando algo, que se está alejando poco. Hablen con ellos, mándenle un mensaje. Nada más con un mensaje, con una opinión, usted puede cambiar a esa persona. Creemos el círculo de confianza. Por muy alejado que yo esté de mi entorno, yo tengo que tener a alguien, por lo menos con quien estoy despejado, necesito despejarme, vamos a tomarnos un café. Sin preguntar nada, simplemente a tomarnos un café. Y ya con eso yo me estoy llenando. Apoyo logístico, vecinos, líderes comunales, en este caso, compañeros de la iglesia, que nos ayuden al momento de una emergencia o de una urgencia. Sabemos perfectamente que lo más cercano que tenemos acá es el CEDI de la Romana y a pie, subiendo para allá, cansa. Entonces, tenemos que tener siempre, mejorar nuestras relaciones. No nos gusta el vallenato, pero por lo menos vamos a decir buenos días cuando llegamos o cuando nos salimos. Respuesta especializada, los centros de salud más cercanos. Aquí sabemos que tenemos a la Romana, tenemos el hospital que relativamente está cerca, tenemos Fundaraure, tenemos el CDI de Araure, cerca de lo que era la heladería 4F. Tenemos lugares que podemos acudir al momento de una emergencia, tanto a nivel de salud como a nivel de salud mental. Eso lo tenemos que tomar en cuenta. El Colegio de Psicólogos siempre va a estar dispuesto a ayudarlos con jornadas, con actividades y evidentemente también el equipo de Cáritas y la Pastoral Social que está haciendo un trabajo fenomenal en cada una de las parroquias. Aunque ustedes no lo crean, este trabajo es incansable y que a veces los psicólogos no nos damos abasto. Y por eso estamos de la mano con Cáritas, que tiene una red de acceso muchísimo mayor al de los psicólogos para hablar de salud mental. Actualmente a la semana estamos haciendo de 5 a 7 charlas o talleres solamente nosotros. Y en conjunto hay estudiantes de la UBB, estudiantes de la Yacambú, psicólogos voluntarios, miembros de Cáritas en conjunto con las pastorales sociales para abordar todas las parroquias y todos los lugares a los que podemos llegar en todo el estado portugués, no nada más en Acariguaraure. Y como no somos suficientes, ustedes están aquí para eso. Porque construir poco a poco es esencial, pero cada ladrillo cuenta. Cada pregunta. No podemos construir una Venezuela desde una idea utópica. Tenemos que hacerlo desde casa. Y la Venezuela que merecemos es la Venezuela por la cual nosotros trabajamos. Si yo me quedo en la casa viendo TikTok y quejándome por todo lo que pasa en el país sin hacer nada, yo tengo la Venezuela que merezco. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar para tener la Venezuela que merezco. ¿En este momento tenemos la Venezuela que merecemos? Creo que no. Yo creo que hay que ser un poquito más esperanzador. Pero esto no depende de un color. Depende de la ideología, depende de nosotros, depende de la cultura. Dejar de normalizar lo que nos hace daño, lo que nos está matando. La salud mental es una urgencia. Si usted necesita ayuda, búsquela. Siempre hay una puerta a la cual tocar. Siempre hay alguien que te va a escuchar y siempre hay alguien que te va a apoyar.
no me tengo que quedar con esto, tengo que empezar ese ladrillo por ladrillo, preguntarle a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa. ¿Desde cuándo yo no le pregunto a mi esposa cómo está o cómo le fue hoy? A nuestros hijos, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue con tu amiga que me dijiste hace una semana que se habían peleado? Se volvieron a hablar, hicieron las paces. Nada más esas pequeñas preguntas hacen que la persona se sienta importante en su propio núcleo familiar. Todos, absolutamente todos, pensamos en esta urgencia. Pero no todos tenemos las herramientas para estar acá. Y no es que quien toma la decisión es más cobarde o menos fuerte. Creo que tomar esa decisión lleva de mucho pensamiento y mucha fuerza. Dejemos también de seguir responsabilizando a quien lo hace también. Simplemente se cansó. Vamos a intentar nosotros no cansarnos y hacer que nuestro entorno no se canse. Cada 43 segundos alguien se quita la vida en cualquier territorio del globo terráqueo. Parece corto, o sea, mientras yo estoy hablando, ¿cuántas personas se han muerto? Hace 2 años era cada 40 segundos. De hecho, el lema de nosotros era, tenemos 40 segundos para actuar, porque cada 40 segundos alguien se quita la vida. Actualmente son 43 segundos. Parece nada, pero esos 3 segundos a nivel mundial y a nivel de población marcan una diferencia. Yo, Juan Manuel Hernández, Doralisa Rangel y todos los que estamos acá, estamos trabajando quizás que para fin de año sea cada 45 segundos. No es mucho, pero sí es una gran diferencia. Pero eso no lo vamos a lograr sin el apoyo de ustedes. Por eso al principio dijimos, no es una charla muy fácil de digerir, pero sí es necesario. Porque a raíz de esto, vamos a salvar vidas. Y yo sé y confío que sí lo vamos a hacer. Así que muchas gracias por venir para acá, tomar este rol, y tenemos que comprender que el trabajo no termina aquí, recién empieza. Así que a reproducirlo. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor, o algo que quiera compartir, con gusto. Del país como tal, ¿cómo hace uno como madre para abordar a nuestros hijos con este tema de la luz? Que yo creo que nos está afectando enormemente y psicológicamente a madres e hijos también. Porque mi hija de 14 años, quien se acostó a las 11 de la noche estudiando con una lamparita y que tiene que pararse a las 5 de la mañana para ir a clase todas trasnochadas, porque me toca el horario de 7 a 1 de la madrugada, y que en estos momentos mis hijas están a oscuras en este momento en mi casa, y que mi hija de apenas 6 años que acaba de cumplir me diga un día que, bueno, gracias a Dios que la luz se nos fue hoy temprano, que me diga, ay mamá, ojalá hoy la luz se vaya temprano para que no se nos vaya en la noche. O sea, es algo que ya uno ha ido normalizando y que no puede ser, ya se molestan, no se quieren parar en la mañana para ir a clases, están cansados, son mentes que están cansadas. Entonces ya empieza a tener un efecto psicológico en nuestros hijos y obviamente en nosotras como madres. Voy a tratar de responderte sin meterme en un problema porque me están grabando. Sí tiene un efecto psicológico grave, brutal. ¿Por qué? Porque esto incluso, si nos vamos a terminología, esto es una estrategia tanto de coacción como de tortura, lo que estamos viviendo los venezolanos, lamentablemente. Y evidentemente, ¿a quién le afecta? A nosotros nos afecta también. O sea, anoche a mí me llegó la luz a las 2 de la mañana y a las 5 de la mañana me estaba levantando para cocinar porque a las 6:30 tenía que agarrar el transporte para la universidad. O sea, a mí me afecta. Pero ahora imagínate a un adolescente de 12 años, como tú dices, que se va la luz a las 8 de la noche,
no puede estudiar, no puede repasar, pero no puede dormir porque estamos en una ola de calor que no bajamos de los 37 grados centígrados en la noche. Entonces, el calor, los mosquitos, todo. Llega la luz a las 2 de la mañana, pero a las 5 me tengo que levantar para estudiar y hacer todo lo que no pude hacer a las 8 de la noche. Y luego llego al mediodía y luego en la tarde tengo que ayudar, pero de repente cuando ya estoy agarrando un poquito, se me va la luz otra vez. ¿Cómo yo le digo a esta persona que mantenga la tranquilidad o mantenga la paz? No puede. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar las herramientas necesarias para que se regule un poco, poder regularlo. Hay cosas que tenemos que tener en cuenta. No están en nuestras manos. Hay cosas que yo no puedo ayudar. Hay cosas que yo no puedo salvar. Hay cosas que se escapan de nuestras manos. La situación de la luz se escapa de las manos de todos los psicólogos y de todas las personas. La situación de la gasolina, la situación de las clases, de que usted agarra una ruta y tiene que esperar media hora, una hora para llegar a su clase y de repente el profesor no llegó. Perdí el viaje. Son cosas que a uno se le escapan, pero tiene que mantener las herramientas para regularse uno. No voy a evitar eso, pero también tengo que evitar detonar una actitud negativa producto de eso. Mantener actitud positiva. No siempre se mantiene actitud positiva. Hasta los que trabajamos con la salud mental también mencionamos a la misma mamá de lo que ustedes mencionan. También. Pero tenemos que saber que eso no es mi responsabilidad y no está en mí tratar de ayudar. Yo puedo ayudar y, no sé, comprarle a mi hijo un UPS de esos que prenden un ventiladorcito chiquitico por lo menos para que descanse un poco. Son estrategias resilientes, pero no está en nuestro poder, no está en nuestras manos. Y tenemos que también enseñarle a nuestros niños más pequeños, por muy difícil que sea, que hay situaciones que no controlamos nosotros. Mi pregunta es a razón de dos experiencias que tengo con personas que se han quitado la vida. Uno de ellos, un amigo, que tuvo un divorcio catastrófico y su familia solamente se basaba en que él tenía un guayabo eterno que él no quería dejar culminar. Él se suicida en una madrugada de hace 4 años y él sí venía dando los síntomas y signos de que necesitaba ayuda psicológica. Te tengo este otro caso, que lo viví muy cercano porque ese joven de alguna manera u otra tuvo vínculos conmigo, aunque estaba en Mérida. Ese muchacho no daba signos ni síntomas de que tenía un problema y sin embargo nos sorprendió en una noche que se había quitado la vida. Te pregunto, ¿cómo identificar cuando una persona que ya sabemos que tiene signos y síntomas, pero aquella persona que en ningún momento y que inclusive ese joven en la noche anterior había compartido con sus amigos? ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos identificar signos y síntomas en esos dos casos? Primero, tener en cuenta algo, lesbia, y que tú tienes que tener en cuenta porque tú tienes un poder a nivel social bastante grande y un compromiso social bastante grande porque te paseas y te rodeas de muchas personas e influyes de distintas maneras en muchas personas. No puedes salvarlos a todos. Verdad incómoda, pero es una realidad. A veces nos damos cuenta de las señales. Claro que sí, y tratamos de ayudar, pero no podemos ayudar a quien no se quiere ayudar. A veces las señales son imperceptibles, a veces no nos damos cuenta, a veces hay alguien que no da señales, simplemente toma la decisión y esas personas también valen, también cuentan. Pero el que se queda al lado, o sea, y esta conversación no es para responsabilizarnos de que no te diste cuenta. Yo también soy sobreviviente. Yo perdí a varias personas por el mismo motivo. Y también durante muchos años yo me pregunté por qué no me di cuenta de las señales. Siendo psicólogo, siendo terapeuta, siendo estudiante, siendo amigo, siendo político, siendo todo, no me di cuenta de las señales porque no siempre hay una señal.
Y a veces hay esas señales y ya uno sabe hacia dónde va la cosa, pero es como que trato de agarrarte la mano y trato de hacerte salir. Pero si tú no quieres salir, no puedo hacer nada. Puedo apoyarte hasta donde tú me lo permitas. Podemos acompañar hasta donde se nos permita. Pero a veces la persona está tan acostumbrada a recibir el rechazo que yo prefiero rechazar directamente antes de volver a sentir el rechazo. Y sucede mucho eso. Se disfraza el dolor como pasó con mi amigo merideño. Tú lo haces, yo lo hago. ¿Cuántas veces no hemos respondido, estoy bien, todo fino, activo? Y por dentro nos estamos cayendo a pedazos, todos. Que nuestro hijo nos pregunte, mamá, ¿cómo estás por allá? Bien, hijo, y usted con 5 horas sin luz, sin comida en la despensa porque se le dañó el pollo por el bajón. Pero no quieres preocupar a tu familiar que está fuera del país, porque ¿qué va a hacer? Preocupado fuera del país. Y tú te guardas eso. Y son señales que tu hijo no se da cuenta. ¿Por qué? Porque tú se la estás ocultando. Tu hijo, tu familiar no se da cuenta de que tú estás pasando trabajo aquí porque todo está bien. Al igual que tu hijo, tu familiar que está fuera del país, te va a decir, no mamá, aquí va maravilla, lesbia. Y durmiendo en un cartón, porque no te quiere preocupar. A veces las señales las ocultamos. En una sonrisa, en una actitud, en una acción. Personas que se sobresaturan de trabajo o se sobresaturan de clases. ¿Por qué? Porque mientras menos tiempo tenga para pensar en mí, mucho mejor. Y tú lo ves y son las personas más proactivas del mundo, más colaboradoras, más alegres. Pero llega un momento donde se cansan de usar esa máscara. Por eso es importante ser empáticos y ser amables con todos. Porque no sabemos quién te está dando el grito de ayuda o quién te está diciendo, sí, lesbia, estoy bien. Y en ambos casos, no es tu culpa. Tú hiciste todo lo que estuvo en tus manos. Y esa es la satisfacción que tú te tienes que quedar. Que fuiste la mejor persona posible hasta el último momento para esas dos personas. Dieran o no dieran señales. ¿Alguna otra pregunta? Eso que dice Juan ahorita al final, nosotros como cristianos, cuando alguien vive un evento, así nos diga, bien, llega otro y dice, pasa la página, eso no importa, mételo bajo la alfombra. No, señor. Cualquier evento nos causa a nosotros duelo. En el caso de la amiga que expuso del joven que murió, estaban en conocimiento que el divorcio había sido un dolor muy grande. Entonces, la cercanía de nosotros, sin tener todo lo que dijo Juan al principio, no, eso no importa, yo viví esa experiencia, ese tipo de cosas que es totalmente nocivo decírselo a una persona cuando está en duelo. Pero sí debemos tener eso que dijo Juan, la empatía de saber que cualquier sufrimiento la persona lo lleva adentro, que algunos los pueden manifestar y otros no. Pero de nosotros está en ese amor al prójimo, tener la cercanía, la ternura. Cristo fue el primer modelo de empatía en el mundo, tanto que en Harvard han estudiado la personalidad de Cristo en su empatía con el mundo que nos dejó. Todo lo que nosotros sabemos en los evangelios, llevaban el hijo de una viuda a enterrar, él ni la conocía, ni sabía, ni nada, y él intervino. Entonces, eso de la empatía, tener nosotros ese amor, esa ternura con el hermano. Así nos diga, no, yo estoy bien, yo ya lo pasé, bueno, me tocó. Esa persona tiene su gotita allí. Entonces nosotros también debemos tener nuestra gotita de amor, nuestra ternura, para escuchar, porque tal vez con un abrazo esa persona se enternece y empieza a decir y a comentar sus cosas que tal vez ni siquiera en su casa las comentó. Entonces, cuando en nuestras comunidades, yo lo digo por los pacientes de allá de nosotros en el Centro de Orientación Familiar, hay gente que llega
Y lo primero que tienes es darle gracias a Dios, porque tenía esto aquí, doctora, hace como un año, me estoy muriendo, tengo insomnio, he subido 10 kilos y yo a nadie le he contado esto. Entonces, eso sabemos que no hubo una persona con esa ternura, con esa cercanía, con esa empatía, de un abracito, de cualquier gesto de amor. Bien. Lo hago por mí, porque yo vivo sola, ¿verdad? Vivo con Dios y la Virgen, sí. Sí lo puedo hacer, ¿verdad? Lo estoy ahí encerrada, pero vivo en una residencia de mi hija, a donde paso la noche sola, ¿verdad? Y a veces me siento malísima. Cuando se va la luz, peor, porque algo que no sé yo qué hacer, me paro, me acuesto. No duermo en toda la noche porque estoy pendiente de que si se mete algo en alguna cosa que en mi cerebro, ¿verdad? Porque no tengo a quién contarle lo que yo tengo aquí. Usted me ve alegre, contenta. Vengo aquí, hablo con las mujeres y todo. Pero adentro llevo mi corazón, ¿verdad? Mi dolor, mi todo, porque sentimos a veces La campaña de Compartir, que el año pasado también trabajó su salud mental, y se llamó Para los que quedaron atrás. Eso era para el apoyo psicológico de aquellas abuelas que asumieron la crianza de los nietos porque el hijo se fue a buscar mejores condiciones a otros países. Y a esas abuelas se les hizo acompañamiento, se les dieron herramientas y la gente iba a las conferencias porque sabíamos que la ausencia de su hijo, que era el sostén del hogar, o de la madre, porque se dio que muchas mujeres también emigraron de nuestro país por las condiciones que ya sabemos, entonces sabíamos que le dejaron la responsabilidad a la abuela, que de paso encontramos casos que ni siquiera volvieron en un año a preguntarle a la abuela con qué alimentaba al nieto. Todo eso nos pasó. Ah. Claro, eso que llaman el nido vacío. Por eso es que nosotros hacemos énfasis en 5 elementos fundamentales para tener la paz interna. El primero, cuidar la salud física, ir al médico, hacer ejercicio, compartir, todos esos tipos de elementos. El sueño reparador y que la gente se observe, se detenga. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Y no tan elemental que pasa en la cotidianidad muy, muy por encima y no sabe que se está autodestruyendo. Tenemos que empezar a estar conectados con nuestro ser, porque venimos de una cultura del hacer para tener. El discurso familiar nos decía, estudie para que tenga, estudie para trabaje, porque ese era el discurso familiar. En cambio, que muy poco, yo creo en parte la Iglesia Católica, que nos hacía conectarnos con nuestra esencia, con nuestro ser. Vamos a revisarnos cómo podemos ser trascendentes, cómo podemos estar más sano. Y el compartir es sumamente importante. Y nosotros, la iglesia, lo propicia con todos esos grupos que tenemos de catequistas, pastoral social, y se tejen redes afectivas de amor, de apoyo, de sinceridad. Entonces hay que fomentar eso, porque cuando somos muy indiferentes, muy despegaditos, eso va cobrando nuestra salud. Eso va cobrando. Voy a compartir algo con ustedes, mis hermanas en Cristo todas, y hermanas. Resulta que hace muchos años atrás, 14 años, yo perdí al padre de mis hijos, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios y a la Virgen, que uno está en este camino maravilloso, yo fui haciendo de mí una madre fuerte, una
una mujer con entereza, pues que no me dejé hundir, no me dejé ir abajo. Pero luego de aproximadamente 3 años, yo tuve una crisis y la supe identificar. Como soy psicopedagoga, gracias a Dios tengo esas herramientas, yo estaba viendo cambios en mí. Mira, a mí no me estaba provocando comer, no me estaba provocando bañarme, no me estaba provocando pintarme, arreglarme. José, Juan Manuel me conoce que como soy desde hace mucho tiempo y a mí me gusta arreglarme, salir, hablar con amigas y todo. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque hay momentos en que tú tienes que identificar esos signos y síntomas y no negarte la posibilidad de recibir la ayuda. Yo tenía un amigo que en paz descanse, Osvaldo Navas, ¿lo conocieron? Bueno, psiquiatra. Había atendido a mi mamá, había atendido a mi tía, había atendido a mi papá, pero no me había atendido a mí. Y yo fui su alumna. Él me dio psicopatología y me dio psiquiatría, me dio otras materias en la universidad. Y yo lo busqué a él y yo le dije, epa, ven acá, yo como que a mí me está pasando una cosa rara, yo vengo para acá porque, ajá. Entonces él me, ¿pero qué tienes? Entonces yo estoy así. Estoy luchando para mantener a María Alexandra, a Miquele, dale, Rosángel, tú puedes, pero estoy en la escuela y como que hay cosas que no me cuadran. Mi hija estaba presentando problemas de conductas, terribles. Yo tengo una hija TDAH, pues, y eran los 5 años y era cuando yo estaba descubriendo todo eso en ella y yo decía, si es, no es, si es, no es. Y yo decía, ay mamá, si es. Dije yo, la llevé al neurólogo, la llevé a todas partes, entonces, al psicólogo. Entonces yo estaba abrumada, cansada, mi red de apoyo era muy chiquitica, porque yo soy hija única, entonces era mi mamá y yo. Y yo había perdido a mi papá, por ejemplo, en mayo, por cierto, cumplió 14 años, y mi esposo murió 3 meses después. Entonces, pero 3 años después yo vine a manifestar, o 4 años después yo vine a manifestar esos síntomas. Y mi psiquiatra me ayudó, que en paz descanse Osvaldo Nava, donde quiera que esté. Él llegó y me dijo, mira Rosángel, tú sabes una cosa, no tienes depresión, pero por ahí va la cosa. Entonces yo te voy a dar una pastillita que va a ser un salvavidas para ti. Y cuando él me dijo eso, yo le dije, dele que son pasteles, déme lo que me vaya a dar. Entonces él me dio mi pastillita y esa pastillita me la tomaba yo todos los días después de desayunar. Y un poquito de alprazolam en la noche, 0.25, una cosa así para que mi cerebro descansara. Y la otra pastillita, que yo sé cómo se llama, de cualquier cosa, yo les digo, esa hacía que todo me resbalara, o sea, era como si me hubiesen echado mantequilla, ya me empezaron a despreocupar los problemas, no sé, eso fue así. Pero entonces fíjense, como él lo dice, ¿no? Si tú te enfermas del corazón, ¿a dónde vas? Al cardiólogo. O si no estás enfermo y tienes síntomas, tú vas para allá porque es una medida preventiva. Es que la mente o el cerebro también empieza a cojear. Y cuando tú tienes tu cerebro y tu mente que cojea, tienes que ir al especialista. Entonces, yo o iba para el psicólogo o iba para el psiquiatra y yo fui para los dos. Yo fui para que una amiga mía que es psicólogo, que fue mi alumna en bachillerato, que le di castellano y ella se graduó de psicólogo, y a mí no me importó que fuera mi alumna, pero yo la tenía a mano y yo dije, ven acá, me está pasando tal cosa. Y ella una vez me dijo, bueno, vas para el psicólogo, vas para el psiquiatra. Me dijo, bueno, está bien, pues le dije yo. Entonces yo adopté la posición, yo dije, no, yo voy para el psiquiatra a ver qué tal. Y bueno, cuando me dijo, tómate tu salvavidas y tú misma ya vas a ver que te lo vas a quitar tú sola, porque esto no es de por vida. Y en efecto, tuve esa ayuda, porque si no, era como propicia a la depresión. Y si la gente cae de depresión, muy posiblemente puede tener su conducta suicida. Entonces hay que prevenir. Entonces uno tiene que abrirse. El mundo ha cambiado tanto. Uno no puede ser una persona perennemente con tabú. Es más, si una persona quiere ir al psicólogo, al psiquiatra, al psicopedagogo, no tenemos por qué andar señalando. ¿Qué es eso? Y en el mismo colegio, va al psicólogo como va al médico.
va al psiquiatra como va al cardiólogo, por Dios. Hay que ocuparse de la salud mental, es importantísimo. Y hoy en día más. Y todas nosotras como mujeres y como hombres pasamos vicisitudes y solo no podemos. Tenemos que, bueno, como lo dice Juan, una red de apoyo. Y como lo dijo la doctora Doralisa, o sea, Jesús, el ejemplo de Jesús, esa empatía, ese amor, ese hablar con suavidad, ese hablar sin hablar golpeado, sino hablar con suavidad, con cariño. No que andemos de cachete grapado, no necesariamente, eso no es amor, chicas, eso no es cariño. El cariño también puede ser un espaldarazo. Epa, tienes una cara como, ¿qué pasó? ¿Tienes sueño? Preocuparte genuinamente por la otra persona. Eso es importante. Y a veces uno anda muy distraído y entonces uno no anda pendiente de lo que le pasa a los demás, pero uno tiene que también ponerse un poco en el lugar de la gente, porque uno es puro yo, lo que me pasa a mí, y lo que le pasa al otro. Y acuérdense que preocupándose por los otros, dejan de ser mayores tus problemas. Tus problemas empiezan a bajar, y te das cuenta que las otras personas tienen unos problemones por aquí, y más bien tú dices, ay no, mejor la ayudo, el mío no es tanto. ¿Ves? Entonces, bueno, esa era. Somos vulnerables, todos los seres humanos somos vulnerables. Pero hay algo muy importante, todos somos vulnerables, todos somos sensibles, todos somos frágiles por la naturaleza humana. Pero lo que tenemos que buscar es la autenticidad de buscar ayuda con la humildad, donde se debe ir. Y por eso es que el lema de nuestra campaña Compartir este año es, ¿cómo es? Y abrazar la vida, sanar la herida y abrazar la vida. Eso que deje pasar, eso no importa. No, señor, para eso hay especialistas. Para eso hemos estudiado toda la vida, para atender al prójimo. Él sí, y luego culminamos que ya. Ok, fíjense, mujeres y hombres que están aquí. Dios nos llama y los que estamos aquí casi todos somos servidores de alguna manera. Y Dios nos pone muchas herramientas. Y aquí en la parroquia, gracias a Dios, ¿verdad? Se han dado varias charlas que muchas veces nosotros no necesitamos o estamos tan ocupados, no tenemos el dinero para ir al psicólogo o no tenemos el chance de pedir las citas. Pero nosotros, Dios nos habla todos los días. Y mientras nosotros nos organizamos, nosotros tenemos que estar claro, como decía la doctora, que Dios es empatía. Y si entre todos nos apoyamos, cuando yo me siento que no me quiero arreglar, es cuando más me debo arreglar. Porque ya sabemos, cuando yo siento flojera, es cuando más me tengo que mover. Porque nosotros ya tenemos esas herramientas. Gracias a Dios, desde muchos meses atrás, años, nosotros que trabajamos en grupo, hemos tenido formaciones. Y Dios nos trajo acá no solamente para que nos formemos, o sea, para mí, como decía, no para que me sane yo, sino que Dios no quiere multiplicadores. Y tomé la palabra porque cuando nos sintamos así, pensemos en alguien que está pasando esa situación. ¿Y cómo yo le debo hablar? Porque nosotros somos muy buenos, chama, levántate, despiértate, pila, hay que trabajar, hay que ayudar. Entonces, y tomé el teléfono, porque aquí tengo una frase que me dio, bueno, el Espíritu Santo, porque fue al azar y dice así: cada día haz un esfuerzo por hablarte como lo harías a un amigo. Entonces, hablémonos, pongámonos primero en manos de Dios, hablémonos también, y cuando tengamos la oportunidad, tenemos las redes por teléfono. ¿Cuánta ayuda no nos da Instagram? En vez de ponernos a ver chisme, podemos buscar ayuda. O sea, tenemos las herramientas. Y Dios nos llamó aquí no por casualidad. A lo mejor algunos de nosotros o todos tenemos algo que hacer. Entonces, manos a la obra. Nuevamente, solamente me queda palabras de agradecimiento para ustedes que se dieron el tiempo de estar acá, y la invitación es a esa, a actuar. A veces actuar no
es lo que nos lleva a salvar vidas, ¿ok? Así que agradecidos con todos por acá y quédense quietecitos aquí un momentico porque desde hace media hora están tratando de contarlos, entonces en lo que culminemos van a pasar por acá, ¿ok? Muchas gracias y que tengan feliz noche. Queremos darle un agradecimiento a la doctora Doralisa y a Juan Manuel, el cual me siento orgullosa de que sea mi amigo, tal vez de alguna manera u otra, un consejero siempre fiel a nuestras vidas. Con él pueden contar siempre. Él es un hombre presto siempre a la ayuda y siempre presto a que la misión de él es ayudar al prójimo. Tiene eso como norma. Bueno, gracias a todos por haber asistido y bueno, vamos a disfrutar de un pequeño compartir.